Saludos a todos, espero que estén bien. Le habla Félix. Hoy estamos comenzando la serie de videos del programa Reset, un programa de mentoría para hombres modernos, poder alcanzar lo que Dios tiene para ustedes y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así que hoy vamos a hablar de uno de los pilares de nuestro programa. Tenemos tres pilares. El primero es creer, el segundo es pertenecer y el tercero es liderar. Creemos que todos los hombres tienen que desarrollar esas tres áreas para poder alcanzar lo que Dios tiene para ustedes. Sin embargo, tenemos lo que llamamos las 5 F de la vida y la primera es la fe. Y hoy vamos a concentrarnos en creer y en la fe. Primeramente, la fe es poder tener la certeza de lo que no es como que es, tener la certeza de lo que usted cree, que lo que usted tiene fe va a suceder, ¿ok? Sin embargo, Creer sí se necesita un poco más de estudio porque usted necesita entender y saber lo que usted cree. Necesita defender lo que cree. Y lo que nosotros creemos en el programa de Reset es que Jesucristo vino a este mundo a romper con la religiosidad, a destruir fortalezas mentales, a destruir argumentos y poder darnos la libertad para conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos conectarnos con Dios directamente. Entonces tenemos que saber en qué creemos, tenemos que tener fundamentos y valores basados en la palabra de Dios, que sean duraderos, porque son trascendentes del tiempo. O sea, la palabra de Dios no tiene un tiempo de caducación. Funcionó hace 1000 años, funcionó hace 100 años, funciona hoy, va a seguir funcionando por los siglos de los siglos. Así que vamos a hablar un poco acerca de 1 Corintios 16, 13, 14. ¿Por qué? Porque este es uno de los versículos fundamentales del programa, donde sacamos muchísima información y sacamos mucho de lo que enseñamos acerca de estos dos versículos. Y ese es uno de los retos de hoy, de este mes, de hecho, que vamos a pedirle a cada persona que está participando en el programa que se memorice estos dos versículos. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Es algo fundamental para nuestro programa, por eso les voy a pedir que se lo memoricen y ese va a ser el próximo paso de hoy, porque cada vez que nos reunamos, cada video va a haber un reto y el reto de hoy es que se memoricen este versículo. Y dice así, esta es la versión, primero voy a leer en dos versiones. La primera versión que voy a leer es la Reina Valera 1960 y luego la Nueva Traducción Viviente. Dice, velad, o sea, estar pendiente, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo pone, a pesar de que la palabra varonil le da un contexto diferente, pero sabemos que el soporte del principio es el mismo. Pero mire esto, lo que dice la Nueva Traducción Viviente, está la alerta. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. O sea, recuerden que en la otra versión dice portados varonilmente. Varonilmente y valentía están, básicamente está traduciendo varonilmente en sean valientes, ¿ok? Sean valientes y sean fuertes. Y hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Es bien interesante que estos dos versículos, cuando leemos 1 Corintios 16, es como una despedida. El apóstol Pablo está despidiéndose en estos versículos, pero empieza con estos dos versículos. Y entonces, a pesar de que para aquellas personas era el comienzo de una despedida, para nosotros hoy nos deja mucho que aprender. Y es que un hombre hoy día tiene que estar pendiente, tiene que estar velando, tiene que estar firme en la fe, entender su fe y quedarse firme en ella. Portarse varonilmente. Hoy día, lamentablemente, hay muchas enseñanzas donde vemos que hay hombres que están dejando los fundamentos de Dios, comportándose de otra manera diferente. Entonces, aquí explícitamente nos está diciendo, pórtense con valentía y sean fuertes, esfuércense.
Y luego dice que todas estas cosas las hagan con amor. El amor es el fundamento de la enseñanza de Jesucristo y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque dice, por amor fue que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, basado en esto, tenemos que empezar esta jornada de saber lo que creemos y poder defenderlo, entender dónde nos estamos parados en nuestra fe. Y miren, de la forma que yo lo explico es que el cristianismo hace sentido. El cristianismo es lo único que tiene una conectividad desde el principio hasta el fin. Muchas personas pueden decir hoy día, no, es que hay muchas formas de llegar a Dios. Lamentablemente hay una sola forma de venir a este mundo y hay una forma de llegar al Creador. Todos somos criaturas de Dios, mas todos no somos hijos de Dios, a menos que usted no acepte el sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo, y que usted diga, ¿sabe qué? Parece de loco, pero yo acepto lo que Jesús hizo por mí, que pagó por mi pecado. Él no se merecía lo que le hicieron, pero lo hizo por mí, para que ahora yo sea libre de la consecuencia eterna de estar en separación eterna de Dios. Y como yo creo en eso, ahora yo tengo derecho a estar con una relación íntima y personal con Dios. Porque Jesucristo es el único que ha podido vencer la muerte, morir y resucitar al tercer día. Nadie más ha podido hacer eso. Y el cristianismo hace sentido en todas las áreas que podamos mirar. Sin embargo, hay personas que todavía argumentan, no, que hay muchas formas de llegar a Dios. Hay una sola forma de llegar a este mundo y hay una sola forma de llegar al cielo. Y es a través de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Imagínese usted cuál ha sido la casa más grande, la mansión más grande que usted haya ido. O imagínese que en su ciudad donde usted vive hay una casa en la colina y esa es una mansión grandísima. Y usted no conoce al dueño. Pero un día usted llega allá arriba y le dice, bueno, yo no te conozco, tú no me conoces, pero yo he sido buena persona, yo me porté bien, así que yo me merezco entrar a tu casa. Así sería llegar al cielo sin Jesucristo. Te van a decir, ¿para dónde tú vas? Entonces, imagínense que no solamente está esa casa ahí, sino que le dan un mapa de cómo llegar a ese lugar. Le dicen, aquí están las instrucciones, la Biblia, para que tú llegues al cielo, que llegues a esa mansión en la colina. Y tú dices, no, yo sé que hay que ir para el norte, pero yo voy para el oeste a ver qué me pasa. Nunca vas a llegar. Entonces, Jesucristo vino a hacer el camino para nosotros relacionarnos con el Padre, con Dios y poder tener una relación íntima y personal. Y no hay otra forma. Ahí están las instrucciones, ahí está el mapa, ahí está la guía de cómo se llega y dónde es. Entonces tenemos que estar pendientes, velar, estar firmes en nuestra fe, esforzarnos, ser valientes, ser fuertes y hacer todo con amor, porque eso es lo que hizo Jesús, hizo todo por amor. Entonces, otra cosa, otro versículo fundamental está en Josué 1, 6 al 9, ¿verdad? Y ahí nos habla varias cosas, especialmente vuelve a mencionar lo de ser fuerte y ser valiente, ¿verdad? Varias veces. Pero también nos dice que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, que mantengamos las instrucciones de nuestros mentores. ¿Por qué dice eso? ¿O cómo lo dice? Dios le dice a Josué, ya Moisés no está con ustedes, él ha muerto. Pero te pido que seas fuerte y seas valiente. Te digo que te mando a que te esfuerces y que seas valiente.
que hagas todo, sigue las instrucciones que Moisés te dio. Para nosotros hoy día, Moisés, David, todos los hombres de la Biblia son nuestros mentores. Pero también hay personas, consejeros hoy día, estudiosos de la palabra, temedores de Dios, que pueden ser nuestros mentores. Y tenemos que pertenecer a un grupo de hombres que nos podamos pulir unos a los otros, que nos podamos rendir cuentas unos a los otros y podamos impulsarnos hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, dice que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mantente meditando en la palabra de día y de noche. Y eso es lo que queremos hacer en este programa. Queremos ayudar a los hombres a que estén constantemente en comunión con Dios, constantemente trabajando en algo, que estén en misión. Un hombre en misión no se desvía. Sin embargo, un hombre que solamente busca entretenimiento se va a meter en problemas. Y no estoy diciendo que el entretenimiento esté mal, es que si solamente eso es su único deseo y lo único que hace, no va a llegar a ningún lugar. Entonces, para ser hombres y líderes saludables, la idea de que usted y yo seamos hombres se la inventó Dios, no se la inventó tú, no me la inventé yo, no se la inventó nadie, no se la inventó tu papá, ni mi mamá, ni tu papá. Se la inventó Dios. Dios diseñó al hombre para ser líder, diseñó al hombre para que mejore todo a su alrededor. Entonces, para eso tenemos que buscar la sanidad interior. Sanidad interior. ¿Qué quiere decir sanidad interior? Que si hay cosas en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alma, en nuestro espíritu, eso es intangible que nosotros no podemos ver, tenemos que buscar la sanidad de cada cosa. ¿Y cómo empezamos? Empezamos con tener un concepto saludable de Dios. Muchas veces tenemos dos extremos de personas. Tenemos unas personas que no se criaron en el Evangelio, que no se criaron en un hogar cristiano. Ahí donde está, yo estoy en esa categoría. Mi familia no eran creyentes, no era una familia cristiana. Y lamentablemente el leer la Biblia no era una opción. De hecho, leer la Biblia era algo de loco. Eso es lo que decía mi papá. Si tú lees la Biblia, te vas a volver loco. Eso es para loco. Adorar a Dios, eso es de anormales. Y ese tipo de cosas. Sin embargo, hay otro tipo de personas que sí se criaron leyendo la Biblia en la iglesia, pero también fallaron en una otra cosa. Y lo que en vez de crear una relación con Dios, crearon una religión. Y Jesucristo vino a destruir la religión. Jesucristo vino a relacionarse directamente con el humano y que el humano tuviera un camino para relacionarse directamente con Dios. Entonces, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Tú ves a Dios como un tirano? ¿Ves a Dios como un creador que está lejos? ¿Cómo tú ves a Dios? Bueno, un concepto saludable de Dios es que ese Dios te ama. Tenemos que tener un concepto saludable de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es tangible. Usted puede sentir el amor de Dios cuando adora a Dios, cuando lee la palabra. Entonces usted puede sentir el amor de Dios. Y ese amor de Dios va a transformar su vida. Porque va a venir de adentro hacia afuera. Va a ser una transformación del corazón, de su mente, de su alma, de su espíritu hacia afuera, y todo lo demás va a caer en orden. Entonces, tener un concepto de que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo, del universo, de todo lo que vemos, de todo lo que no vemos. Pero ese Dios te ama de una manera tan grande que mandó a su único hijo a morir en nuestro lugar para poder relacionarse con nosotros. Ese es el concepto saludable de Dios. El otro concepto saludable de Dios es que Él quiere relacionarse personal e íntimamente contigo. No está a la distancia, no está lejos, está ahí cerca. Sin embargo, también tenemos que tener un concepto del amor de Dios saludable. Dios te conoce tan y tan bien que te ama. Y es un amor agape, un amor sin condición. No es que tú fallaste hoy y ya Dios se alejó, ya no
te ama. No, el amor de Dios es constante porque Él es perfecto y la perfección quiere decir que Él no cambia. Y si Él dice que te ama y te ama para siempre. La otra cosa acerca de tener una concepción saludable de la gracia de Dios. Lamentablemente, muchas otras religiones no tienen el concepto de la gracia de Dios como nosotros, como el cristianismo. ¿Por qué? Porque es a base de obras, es a base de yo hago esto para que Dios haga aquello. Y obviamente nuestro comportamiento y los pecados que nosotros hacemos sí afectan nuestra propia vida personal. Sin embargo, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros, para perdonarnos, para movernos hacia adelante. Hubo una vez unos maestros de teología que estaban reunidos en un salón y empezaron a hacer una lista de las similitudes de todas las religiones y las diferencias de todas las religiones. Y de repente entró C.S. Lewis, que es uno de los filósofos cristianos modernos más importantes, que más ha aportado a la filosofía y a la teología cristiana moderna. Y le preguntaron, Lewis, tenemos aquí una lista de la diferencia y la semejanza de las diferentes religiones. A este momento ya C.S. Lewis ya tenía bastante conocimiento del cristianismo. Se acerca a la pizarra, coge un borrador y en el mismo medio de la lista de las diferencias de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, borró un pedazo y escribió en letra grande, gracia, la gracia de Dios. Y se fue. Y lo que quiso decir con eso es que la gran diferencia entre todas las otras religiones y el cristianismo es la gracia de Dios. Ninguna otra religión enseña acerca de la gracia, enseña que Dios tomó en Él mismo el castigo para que nosotros no lo recibimos. De hecho, la gracia de Dios es no recibir algo que no nos merecemos. Es recibir algo que no nos merecemos. Y esa es la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. La gracia de Dios, la misericordia de Dios que es nueva cada día. Tenemos que tener un concepto claro de eso. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pensar que hoy lo merecemos y que mañana no. ¿Ves? Ahora, hay otra cosa, hay otro extremo de esta realidad. No es que la gracia de Dios es un pase para hacer todo lo que me dé la gana, vivir en libertinaje y luego venir a arrepentirme. El arrepentimiento está ahí a la puerta. Sin embargo, si tenemos ese concepto erróneo, lo que vamos a estar viviendo es en procesos y procesos y procesos, y nunca en progreso. Y nunca vamos a movernos hacia adelante porque siempre vamos a estar dando vueltas en ciclos y dando vueltas en círculos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, un concepto importante que tenemos que tener acerca del cristianismo y de Dios es que el Espíritu de Dios está ahí con nosotros. En el cristianismo enseñamos acerca de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Creador de todas las cosas, ¿verdad? El Hijo vino a morir por nuestros pecados, a demostrar que Dios mismo interviene en la historia de la humanidad para partir la historia antes y después de Él y poder traer salvación a nuestras almas. ¿Qué sucede? Él dio una promesa. Tiene que ser destruido este templo, va a ser reconstruido en 3 días. Eso quiere decir que iba a morir y va a resucitar el 3er día. Sin embargo, va a venir alguien después de mí. Y esa promesa es el Consolador, es el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Padre está en el trono, Jesucristo vino, murió, ascendió, pero el que está trabajando con nosotros ahora mismo es el Espíritu Santo. El que nos da la fuerza, la unción para seguir hacia adelante en la vida, para guiarnos, para darnos revelación de visión, de misión, es el Espíritu Santo. Él es el que está obrando en nuestro corazón constantemente. Lo que sentimos cuando adoramos
es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener un concepto saludable del Espíritu Santo. Ser sensibles y sumisos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acerca de un concepto saludable es un concepto acerca de que hay deseos de la carne y también están la guianza del Espíritu. O sea, nosotros somos trinos igual que Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos alma, espíritu y tenemos un cuerpo. ¿Okay? Eso es lo que es el hombre. Esa es la trinidad del hombre. ¿Qué sucede? Los deseos de la carne que están en el alma, en los pensamientos, siempre va a tirar hacia el área de placer, estar cómodo, versus el espíritu va siempre a tratar de buscar de Dios. De hecho, una de las contestaciones acerca de por qué hay tantas religiones es porque el espíritu siempre está dispuesto a buscar de Dios. Y cuando no encuentra una forma saludable, se la inventa. Pero es porque hay un deseo interno de buscar de Dios, que Dios puso ahí. Pero si nosotros no nos sometemos a Jesucristo, vamos a estar buscando de Dios en cualquier otra cosa, como hay muchas religiones que buscan a Dios en animales, en la naturaleza, en el agua, en otras cosas que son cosas creadas, que la Biblia nos enseña acerca de eso, que dejaron de buscar de Dios y empezaron a adorar las cosas de la creación. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado entre alimentar aquello que es un deseo de la carne y alimentar las cosas del espíritu que nos acercan a Dios. Este es un concepto muy, muy interesante, porque las culturas a través del mundo tienen diferentes formas de enseñarnos esto. Miren, una vez escuché a un pastor hablando acerca del león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que es una forma de describir a Jesús y la valentía, la fuerza de guerrero de Jesús, ¿no? ¿Qué sucede? Él decía, dentro de cada uno de nosotros hay dos leones. Hay un león valiente, fuerte, que quiere buscar de Dios. Y hay un león malvado que quiere buscar las cosas de la carne, que quiere violencia, que quiere hacer las cosas como un animal. Y se me estuvo tan interesante. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos diferentes culturas a través del mundo, vemos que hay un concepto muy, muy parecido acerca de esto. Por ejemplo, en algunas tribus de indios americanos en Estados Unidos, hacen la misma descripción con lobos. Dentro de cada hombre hay dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo, un lobo que busca la violencia y un lobo amable. Cuando vamos en la India, por ejemplo, hay otro que dice, dentro de cada hombre hay dos cobras, una cobra que se devora y otra cobra que busca la armonía. En Rusia sería los osos, hay dos osos dentro de cada hombre, uno que devora todo y otro que protege su territorio. Entonces, vemos una similitud a través de diferentes culturas acerca de este tipo de dos lugares, los deseos de la carne y la guianza del espíritu. Estoy hablando del espíritu que está en nosotros, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino que el espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros, que es la esencia de nosotros, la conciencia que a veces llama a uno, ¿no? Ahora bien, no solamente los deseos de la carne quieren hacer unas cosas que son no saludables y son prohibidas o son que no te van a llevar a ningún lugar bueno. También tenemos un enemigo. Tenemos que tener un concepto adecuado acerca del enemigo. Primeramente, el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Ese es su trabajo y está siempre pendiente a quién se va a devorar. Entonces, por eso es importante el segundo pilar del programa. ¿Por qué? Porque tienes que pertenecer a un grupo, a una tribu de hermanos que te estén apoyando, que estén de espaldas a ti, mirando y cuidando tu retaguardia. Que no estés solo, porque solo te pueden devorar más fácil que cuando estás con otros hermanos que te pueden defender. Así que, y que
otros hermanos que no solamente defenderte, sino que tú les rindas cuenta y que ellos te rindan cuentas a ti, ¿ves? Entonces tenemos un enemigo que nos odia, un enemigo que nos quiere destruir, que nos quiere robar todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora tenemos que entender el secreto del alma. El alma. Tenemos que entender nuestra alma. Nuestra alma está compuesta de emociones, de pensamientos, de sentimientos y de voluntad. Tenemos una voluntad propia. Tenemos que tener cuidado que esa voluntad no esté, si no está alineada con la voluntad de Dios, entonces puede ser que nos desviemos hacia los deseos de la carne, hacia los placeres de la vida y no sea saludable para nosotros. Por eso tenemos que entender el alma. Tenemos que entender a la batalla espiritual están en el alma, están en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Muchas veces vemos muchas personas que se meten en problemas porque siguen sus sentimientos. Le hacen más caso a Disney cuando dicen sigue tu corazón y se meten más problemas que ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque el corazón y los sentimientos, cuando dice eso, es sigue tus sentimientos te van a traicionar siempre, siempre. Tenemos que someter nuestros sentimientos y entregárselo a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, no nuestros sentimientos. Sin embargo, hay una cosa bien importante que la religión dice, no le hagas caso a tus sentimientos. El mundo dice, tú eres tu sentimiento, haz lo que tus sentimientos digan. Sin embargo, la forma saludable de ver eso es cuando estoy sintiendo lo que esté sintiendo, entrégaselo a Dios. Ven delante de Dios y explícale a Dios como si Él no supiera. Él ya sabe, pero Él quiere relacionarse contigo, que tú te relaciones con Él. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra batalla en la mente, porque ahí es donde este concepto que es bien interesante, que hay en la mente es donde el enemigo trae susurros de heridas. Susurros de heridas. ¿Qué quiere decir susurros de heridas? Es que el enemigo viene a tirarnos dardos encendidos, donde quizás en algún momento alguien nos hirió y viene a traer esas cosas del pasado y eso nos trae situaciones incómodas y si no las sabemos manejar, nos vamos a meter en muchos problemas. Por eso es que es importante entender y estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. No hay nada que nos falte en la palabra de Dios. Es demasiado importante filtrar todas las cosas que nos pasan a través de la palabra, a través de la Biblia. Miren, una vez escuché a una persona decir algo que fue muy, muy interesante acerca de la palabra. Y él decía que la arma o la herramienta más poderosa o más peligrosa era una idea en la mente de un hombre. Pero el arma más poderosa era la palabra de Dios en la mente de un hombre. Entonces, eso quiere decir que si tenemos ideas erróneas puede ser peligroso. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, eso va a ser poderoso. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué estudiar la palabra de Dios? Porque ahí, lamentablemente, casi todos nosotros nos surgen algo que le llamamos fortalezas mentales. Fortaleza mental es una idea errónea de alguna situación. Quizás nos pasó algún trauma, nos pasó algo en nuestra niñez que nos decían algo. Y ahora se quedó eso en nuestra mente y no lo podemos cambiar. Usualmente cuando yo le hablo de esto a los estudiantes, a los de las escuelas, de los liceos, les digo, ¿saben qué? Miren, les voy a hacer una historia acerca de los elefantes. Los elefantes en los circos, para poder mantenerlos y poder domesticarlos, tienen que tomarlos desde que nacen. Y lo primero que hacen con un elefante es que le amarran la pata a una soga y la meten en una espiga en la tierra. El elefante cuando es bebé, el primer año, los primeros 2 años, en realidad es bastante débil, a pesar de que es grande, es bastante débil. Y cuando trata de salirse de donde está, esa soga lo detiene porque está atada
a un palo en la tierra. Y lo intenta tantas veces que ya sabe hasta dónde llegar, porque los elefantes tienen buena memoria y se acuerdan de las cosas. Y cuando ellos se dan cuenta, ¿sabe qué? Ya de aquí a ahí ya puedo ir, ya más de allá no puedo. Lo condicionan de una manera tal que ya cuando es adulto y pesa 10,000, 12,000 libras, que nada más de puff, puede romper cadena, no lo hace, porque todavía se acuerda que cuando tenía 1 año no podía romper esa soga y se queda ahí mismo ese entorno. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Muchas veces nos han dicho cosas a nosotros que no podemos, que no servimos, que no somos suficientes, o han hecho cosas que nos hacen sentir así. Y eso se queda en nuestra mente y se vuelve una fortaleza en nuestra mente. Y necesitamos una relación con Dios, personal e íntima, que sea Dios el que nos hable a esas situaciones para poder ser libres de ellas y poder ser sanos completamente. Para eso también necesitamos ver cuáles son aquellas emociones tóxicas que nosotros estamos sufriendo o teniendo. Les voy a dar un ejemplo acerca de esto y la importancia de sanar. Cuando yo tenía 17 años, yo me gradué del liceo, del high school, y fui inmediatamente a la universidad. Ya desde entonces yo tenía un plan de meta que para los 21 años ya iba a estar trabajando y haciendo lo que yo quería. Yo quería ser piloto. ¿Qué sucede? A los 19 dejé la universidad y empecé a trabajar. Cuando llegó los 21 años, desde los 21 años hasta como los 36, cada vez que venía mi cumpleaños, caía en un hoyo de depresión. Literalmente, desde el 31 de octubre ya sentía que algo estaba pasando. Llegaba el 1 de noviembre hasta el 12 de noviembre, que es mi cumpleaños, y ese periodo de tiempo, esos 12 días, estaba en un hoyo de depresión. Fue tanto así que un par de años en eso me di cuenta del patrón, me di cuenta que, espérate, el año pasado para esta misma fecha me pasó lo mismo. Era tanto y tan mal que yo no podía trabajar, yo no podía tener conversaciones con la gente en ese tiempo. Era bien, bien feo. Me acuerdo que un par de años antes que tuviera sanidad, una pastora que yo trabajaba para ella, yo era asistente de ella, me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, más o menos, porque yo tengo algo que aprendí y que si hay una persona de confianza y me pregunta cómo estoy y no estoy bien, no le voy a decir que estoy bien. Si es una persona de confianza, le voy a decir, ¿sabes qué? No me siento bien. Y si sé exactamente por lo que él le digo y si tengo el tiempo también, ¿verdad? Y así fue. Y la pastora oró por mí, me dio consejería y toda la cosa y nada, me fui. Y ese año, pues, lo mismo. Al próximo año, la pastora se acordaba de la conversación y me preguntó nuevamente, hey, ya va a llegar tu cumpleaños, ¿cómo te estás sintiendo? Y yo empecé a llorar y le dije, me siento mal. Estoy aquí, pero mi mente no está aquí. Y me dice, yo no sé qué decirte, más de lo que ya yo te he dicho. Pero quizás tienes que preguntarle a Dios, ¿cuándo fue la primera vez que tú te sentiste así? Y recuerden que a este momento ya yo sabía más o menos el tiempo y el porqué. El porqué era porque para mí a los 21 años ya yo iba a estar trabajando profesionalmente y como no logré esa meta, caía en depresión esa temporada que cumplía años. ¿Okay? Ya yo sabía eso. Sin embargo, todavía estaba en ese proceso. ¿Qué sucede? Cuando ella me dice eso, yo salgo de su oficina,
voy caminando en el pasillo y ahí mismo me puse a orar, Señor, yo no sé qué hacer, pero ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? Y ahí mismo caminando para mi escritorio, sentí una visión de parte de Dios. Y en esta visión estaba yo parado y mi yo del pasado estaba en el piso. Y ahí me di cuenta que el que estaba parado era yo del presente y el que estaba tirado en el piso era mi yo cuando tenía 21 años, lamentándome porque no había cumplido mis metas. Y llorando, frustrado, deprimido. Y yo sentí que lo que Dios me mostró en ese momento fue: ora por ti, por el tú de tu pasado, y perdónalo por no haber conquistado lo que Él quería conquistar en aquel tiempo. Y eso fue lo que yo hice. Lloré por mi pasado para ser sanado en el presente. Y cuando yo hice esa oración y lo perdoné por no haber conquistado lo que tenía que conquistar, me sentí libre. Me sentí libre de ese ciclo de depresión anual. Y les digo esto porque tenemos que buscar la sanidad interior, tenemos que buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad de cada situación que nos está manteniendo atados y nos está manteniendo atrás? Entonces, buscar sanidad para las emociones tóxicas, depresión, ansiedad, el enojo, la ira espontánea, así que te enojes por cualquier cosa, los celos, todo ese tipo de cosas. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Señor, muéstrame dónde empezó eso para poder ser sano completamente. El secreto, escuchen bien este próximo, el secreto del perdón. Muchas veces nos quedamos con amargura en nuestro corazón por no perdonar. El perdón es como cargar un saco de piedra. Lo vas a sentir, aunque no lo veas, va a estar ahí, porque es que está ahí. Y hay que perdonar. El perdón es para nosotros, el perdón no es para otra persona. Sería fantástico que aquella persona que nos hirió, que nos traicionó, que abusó de nuestra confianza, que se pasó de la transgresión de la línea, sería fantástico que esas personas vinieran: hey, perdóname, mira, yo hice esto y me siento mal, perdóname. Pero muchas veces no va a ser así. A los ojos de las otras personas, ellos están bien. Todo el mundo está bien en su propio mundo. Todo el mundo que cuenta una historia se la va a contar en su perspectiva y ellos van a salir al frente. ¿Verdad que sí? Entonces, el perdón es para nosotros, es para romper con cualquier cadena, romper con cualquier atadura, romper con cualquier amargura del corazón y poder ser libres completamente y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos y no que estemos dando vueltas en círculo en un pensamiento que nos trae ansiedad o lo que sea que nos traiga. Tenemos que perdonar, dejar eso atrás y movernos hacia adelante. Muchas de las personas que no se mueven adelante, aunque tengan el conocimiento, aunque tengan la educación, y usted ve, pero ¿por qué esta persona está envuelta en todo esto? ¿Sabe por qué? Porque le falta perdonar a alguien. Tenemos que aprender a perdonar. A ver, perdón comienza con una decisión. Sin embargo, hay algo bien interesante. El perdón muchas veces va a ser tomar esa persona que te hizo algo y restaurarla a una posición de valor y de honor. Y tú dices: pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Es para ti, no es para ellos. No quiere decir que tú vas a restaurar una relación que tú sabes que es tóxica. Sin embargo, no tienes opción, pero perdónalos. O sea, perdónalos y cada cual en su lado, pero perdónalos. El próximo tema que es bien importante para nosotros poder tener sanidad y movernos hacia adelante es la libertad de la condenación y la vergüenza. Muchas veces las personas que padecen o que tienen mucho enojo, ¿sabían que es por la vergüenza?
Tienen tanta vergüenza que eso se refleja en enojo, en ira, rompiendo cosas, tirando cosas. Yo he pasado por eso también. Y tenemos sanidad en eso, tenemos sanidad en Dios, que Dios nos muestre dónde empezó, con quién empezó. ¿Sabe que lo más probable no empezó ni con ustedes mismos? Lo más probable eso fueron cosas que sus padres no conquistaron. Y ahí tiene su herencia espiritual. Igual que a veces el alcoholismo, drogas, adicción al trabajo. La adicción al trabajo también se pasa. ¿Sabes eso? La idolatría también se hereda. Si nuestros padres no lo rompieron, nos toca a nosotros romper con eso. Entonces, condenación, libertad a la condenación. Si usted hizo algo que sabe que está mal y ya pidió perdón delante de Dios, le pidió perdón a las personas que usted ha herido, no deje que esa situación lo siga condenando. Hay que aceptar el perdón para nosotros mismos y continuar moviéndonos hacia adelante. Si alguien viene a acusarlo, sepa que el que nos acusa es el enemigo. Cualquier enseñanza, no importa de dónde sea, de dónde venga, si trae acusación, si trae condenación, no viene de parte de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo que siempre está condenándonos y acusándonos. No necesitamos otra gente que lo haga. Ya el enemigo sabe su trabajo y lo hace bien. Entonces nosotros no podemos estar condenándonos a nosotros mismos. Tenemos que tener libertad aún de los pecados que hemos cometido y seguir hacia adelante. Otra cosa es la libertad al temor del hombre. Hoy día yo no estuviera aquí delante de ustedes haciendo este video si yo no hubiese conquistado esta parte. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, le digo años, yo sentía de parte de Dios estar aquí delante de la cámara enseñando lo que Dios me había enseñado. Pero no lo hacía por miedo al hombre. No lo hacía porque le tenía miedo a qué van a decir. Y si digo algo equivocado, me van a estar juzgando, me van a cancelar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. ¿Cómo va a ser? Y no, ¿quién lo va a ver? No lo van a aceptar. Pero tuve que conquistar eso para estar aquí hoy delante de ustedes. Así que los exhorto a que si hay algo que tiene que ver con miedo al hombre, lo pongan delante de Dios en oración y conquisten ese miedo, porque el amor de Dios ahoga el miedo que usted tenga. ¿Okay? Entonces, hay otras 3 cosas que quiero terminar diciendo acerca de, primeramente, el poder de la adoración. Mire, leer la palabra, orar y adorar es algo que constantemente debemos estar haciendo. En la adoración hay libertad. En la adoración entras en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para atraer lo que Dios tiene para tu vida en adoración, en oración y también conocimiento de la palabra. Pero aprender a adorar, aprender a tener una vida de adoración es extremadamente importante. Igual que la oración. ¿Por qué? Porque la adoración y la oración te van a llevar a sentir la presencia de Dios. Te van a llevar a conquistar otras áreas que no se conquistan de otra manera. Una observación que yo hice una vez acerca de las personas en la Biblia que estuvieron, por ejemplo, en Génesis, antes de Abraham, no tenían nada escrito. O sea, por ejemplo, José en Egipto, él le era fiel a Dios en todas las áreas, hacía las cosas con excelencia. Y yo digo, hoy día nosotros podemos leer que Daniel tenía el espíritu de excelencia, José trabajaba con excelencia, Jesús hacía todo con excelencia, pero José no tenía nada que leer. Daniel sí tenía cosas que leer para aprender. Y yo meditaba en esto, y ¿sabe qué? José lo único que tenía era orar y adorar, porque no tenía nada que leer,
no tenían la Biblia como la tenemos hoy día. Entonces, el adorar y el orar va a traer revelación a su vida, va a traer cercanía a su vida. Leer la palabra es necesaria porque vamos a poder filtrar todas las otras cosas, pero orar y adorar es esencial. Ahora bien, el poder de la paz. El poder de la paz. Cada persona, lo que Dios nos mandó a hacer fue discípulos. Que seamos hijos y que seamos discípulos. Que tengamos la identidad de hijo, la identidad de reino, pero a la misma vez de estudiante. ¿Qué sucede? Hay una cosa, hay varias cosas en la Biblia que lo dice, serán mis discípulos porque el amor unos con los otros, los van a reconocer por sus frutos, todo eso, ¿verdad? Sin embargo, usted va a saber que usted es discípulo cuando le pase algo incómodo, cuando pase algo trágico y usted sienta la paz de Dios. Ahí usted sabe que es discípulo de Dios, porque está sintiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la única paz que Dios da. Este mundo da un tipo de paz, pero la paz que Dios da pasa sobre todo entendimiento. El poder de rendir cuentas y que te rindan cuentas. El segundo pilar de nosotros que vamos a estar hablando en el próximo video es pertenecer. Y hay un poder muy, muy fuerte. Algo que la palabra nos enseña acerca de estar en grupo, de estar en una tribu, de estar en un grupo de personas saludables. Que tú les rindas cuentas a ellos y que ellos te rindan cuentas a ti. Y que todos filtremos lo que estamos pasando para ver cuál es la mejor consejería que podemos tener en cualquier situación. Hay muchos ejemplos de la Biblia de esto. Es mejor dos personas que uno solo, ¿verdad? Que pueden batallar y se cuidan las espaldas, ¿verdad? Todo esto, que en la multitud de consejería y seguridad, hay muchos ejemplos, pero todos llevan a una sola cosa, una comunidad saludable a su alrededor, que usted les rinda cuenta y que ellos les rindan cuenta a usted. Muchas veces leemos y decimos y repetimos que no debe juzgar a nadie. Sin embargo, si tú tienes amistades y hermanos, hermanas a tu alrededor saludables que te puedan juzgar en lo que tú estás haciendo incorrectamente, te van a ayudar. No hay otro amor más grande que el que viene a corregirte para que te mantengas en la vía recta, ni que te vayas a la derecha, ni que te vayas a la izquierda. Entonces, rendir cuentas, que te juzguen gente que te puedan juzgar, porque recuérdense que la palabra dice acerca de eso, es que no le quites la paja a tu hermano si tú tienes una viga. Pero sí hay personas que no tienen ni paja ni viga, que sí te pueden ayudar a mejorar. Que te pueden decir, ¿sabes qué? Eso que hiciste no es lo más saludable. ¿Tú sabes lo que pasa a las personas que hacen cosas así? Cuando hay consejería y hay guianza de esa manera, vas a poder vivir una vida saludable, espiritualmente hablando. Finalmente quiero hacer un contraste acerca de el final de nuestra jornada. Cuando nos reunimos, yo les dije que el juego más difícil es la vida, ¿verdad? Y también les dije una cosa que fue algo que aprendí hace mucho y es un poco gracioso, pero es bien real. Nadie sale vivo del juego de la vida. El juego de la vida es tan difícil que todo el mundo muere en el camino. Y al final del día, ¿es al cielo o es al infierno que vamos a llegar? Delante de ti está la vida y está la muerte. Tienes que decidir. Sin embargo, quiero compartir algo. Por un tiempo yo estuve trabajando como asistente de unos pastores y estos pastores, cuando alguien fallecía, le pedían que oficiaran el funeral o el servicio memorial. Y me tocó coordinar varios funerales y servicios memorial.
Y me acuerdo que una vez, le digo, esto es súper triste, llegar a un funeral donde casi no hay gente, donde la iglesia que yo trabajaba y el pastor trabajaba, tenían un lugar que cabían como unas 600 personas y ahí usualmente se hacían los funerales o los servicios. Y hubo una vez un muchacho que había fallecido, bastante joven, en sus 30, y él casi no tenía más familiares ni amistades. Fueron tan y tan pocas personas que ese cuarto de 600 personas, de 600 sillas, era demasiado grande, porque no habían ni 20 personas que iban a venir. Lo que hicimos fue que usamos un cuarto que se usaba para dar clases, que caben como unas 30, 40 personas, y lo acomodamos para ellos. Y fue tan triste que llegaran 2 o 3 personas y las últimas personas que llegaron una hora después, ya cuando estaba terminando todo. Y lo que aprendí de eso fue, wow, de verdad uno tiene que ser más intencional en lo que Dios quiere que hagamos y ser intencional en lo que la palabra nos enseña, la aventura que Dios quiere que tengamos en nuestra vida para que podamos impactar a otras personas, para que nuestro funeral no sea tan triste. Y sin embargo, una vez me tocó coordinar un funeral en este lugar que le digo que tenía 600 sillas. Y ya había empezado y la gente seguía llegando y yo le pedía a otros compañeros, ayúdenme a buscar sillas, porque hay más gente y viene, mira todo lo que va a entrar ahora y busca sillas y busca más sillas. Yo no me acuerdo ni cuántas sillas de más pusimos. Al final del día había gente parada. Usualmente un servicio así fúnebre no debe durar más de una hora, hora y media máximo. Yo no sé cuánto, no me acuerdo exactamente cuánto duramos, pero la gente sigue diciendo, por favor, yo quiero decir algo, yo quiero honrar a esta persona, porque esa persona que había muerto era líder de pequeños grupos, como de discipulado, y tenía tanta gente que había impactado. Mira que ella oraba por mí, yo tengo que decir algo, yo quiero honrarla. Y yo me acuerdo que fue tan diferente esa experiencia que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que mi funeral sea así. Que la gente quiera venir a honrar la memoria de esa persona porque fue impactado por su vida. Y yo creo que cuando un hombre es saludable, va a impactar la vida de muchas personas, de su familia, de su comunidad, de su iglesia, de su trabajo, de una manera que la gente, cuando usted fallezca, van a dejar de trabajar para venir a su funeral. Y yo creo que el hombre que está alerta, que está firme en su fe, que es valiente, que es fuerte, que enseña a los demás y que hace todo con amor, va a lograr eso. Así que hoy los reto a que si primeramente ustedes nunca han empezado una relación personal e íntima con Dios, hoy es el día que la pueden empezar. Y si la has empezado y te sientes que te has alejado, hoy es el día que te reconcilies para comenzar una nueva temporada con Dios. Así que si ese eres tú, te voy a retar a que repitas esta oración conmigo y luego voy a orar por ustedes. Repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, te pido perdón por mis pecados. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que Él murió por mis pecados. Creo que resucitó al tercer día y ahora reina para siempre. Perdóname, Señor, por hacer la vida sin ti. Perdóname si tengo algún concepto erróneo tuyo, algún concepto erróneo de tu amor. Perdóname si he alimentado los deseos de la carne más que buscar de tu presencia. Perdóname, Señor, si he hecho alianzas con el enemigo. Perdóname si he creído alguna mentira del enemigo. Te pido ahora que me reveles la verdad y que reemplaces toda mentira con tu verdad. Padre, te pido que me des hambre y sed de tu palabra, que yo pueda conquistar cualquier emoción tóxica
que yo pueda conquistar cualquier fortaleza mental. Padre, que cualquier miedo al hombre se vaya y se ahogue en tu amor. Quiero adorarte, quiero sentir tu paz y poder tener hermanos saludables a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pido por la vida de cada hombre que está viendo este video, Señor, especialmente aquellos que han orado esta oración. Padre, te pedimos, Señor, que los cubras, Señor, que seas tú mandando ángeles a su alrededor, Señor, que ellos puedan vivir tus promesas, Señor. Padre, en este momento te pido por esa promesa que dice en Santiago que cada vez que una persona se acerca a ti, tú te acercas a ellos, Señor. Declaramos esa promesa sobre sus vidas, Señor, y declaramos que van a empezar a buscarte en espíritu y en verdad, y te van a buscar de todo corazón y te van a encontrar, Padre. Padre, te pido que le des una unción fresca a cada hombre, que seas tú obrando en sus mentes, en sus corazones, Señor, sanando cada herida, Señor, sanando su pasado, impactando su presente, afectando su futuro, Señor. Padre, te pido, Señor, en este momento que declaramos una palabra de que no van a desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino que van a estar derechos en tu camino, buscándote de todo corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Pueden compartir el video con otras personas. Sin embargo, hagan apuntes y notas de lo que aprendieron para que podamos hablar y discutir más acerca de lo que hemos hablado en la reunión de los hombres. Así que Dios les bendiga y nos vemos luego.